Hola, soy Rosabel Martínez Roch y en esta presentación voy a exponeros la digitalización de la orientación psicoeducativa en tiempos de pandemia hacia el alumnado universitario con discapacidad visual. Esta presentación forma parte del tercer Congreso de Salud Mental Digital y el segundo Congreso Iberoamericano de Ciberpsicología. Esperemos que os guste mucho. En primer lugar, voy a presentaros mi proyecto para, en segundo lugar, exponer los objetivos que hemos pretendido alcanzar. Posteriormente, explicaremos de manera detallada la intervención propuesta para finalmente exponer los productos y resultados obtenidos y, para finalizar, concluiremos con las ideas principales de este proyecto. Vamos con la presentación. Para conocer el proyecto que a continuación os presento, es muy importante que tengamos en cuenta que, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 durante los últimos 2 años, la modalidad online ha pasado a tener un papel completamente protagonista en casi todos los ámbitos de la educación, de la misma manera que ha pasado a serlo de manera completamente protagonista en el ámbito universitario. Es aquí donde se enmarca nuestro proyecto, en concreto en el Centro de Apoyo al Estudiante, cuyas siglas son CAE, de la Universidad de Alicante. Este centro no es un centro únicamente de atención psicológica, sino que también ofrece una gran variedad de servicios como sexología, asesoramiento psicoeducativo, asesoramiento social y alojamientos o ayudas de emergencia para estudiantes en situación desfavorecida. Para detectar las necesidades de este centro, en concreto de los alumnos con discapacidad visual, hemos hecho uso de diversos cuestionarios y entrevistas que nos han permitido conocer más a fondo las inquietudes de los participantes del centro. De esta manera detectamos una gran necesidad de orientación psicoeducativa a los estudiantes con baja visión. Vamos con los objetivos. El principal objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la implementación y evaluación de un programa de teleorientación psicoeducativa desarrollado recientemente en el Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante. ¿Cómo hemos conseguido, grosso modo, alcanzar este objetivo? Pues bien, de manera general, que más tarde explicaremos con detalle, lo que hemos tratado de hacer ha sido dar el máximo protagonismo al alumnado con discapacidad visual, haciéndole partícipe y, sobre todo, actor en la mayoría de actividades y ejercicios propuestos dentro del programa de teleorientación, como por ejemplo webinar, charlas de ayuda, entrevistas, etc. A continuación, conoceremos de manera detallada la intervención propuesta, su metodología y procedimiento. La intervención ha sido dividida en tres claras, diferenciadas fases. La primera, la fase de planificación de la intervención, nos ha servido para establecer los principios y pautas de actuación, para realizar una evaluación inicial del alumnado y para recoger los datos y escuchar las propuestas del resto de compañeros. Estas entrevistas y cuestionarios iniciales han sido mediante el cuestionario CBAPEU, diarios de trabajo y cuestionarios ad hoc. Y en cuanto a las entrevistas, el carácter de las mismas ha sido semiestructurado. En la segunda fase, la fase de la ejecución de la intervención, han tenido lugar las sesiones con el alumnado. En estas sesiones nos hemos organizado a través de las herramientas online Skype y Google Drive. Mediante estas herramientas y el resto de recursos que estas mismas engloban, hemos podido organizar y llevar a cabo las pautas de actuación y apoyo psicoeducativo a los estudiantes con baja visión. Además, en esta fase también hemos incluido actividades como un webinar sobre educación inclusiva en la Facultad de Educación de la Universidad de Alacant y también una entrevista con el director de la Unidad de Accesibilidad Digital de la Universidad de Alicante. Más tarde os explicaremos más sobre estos dos interesantes eventos. En la tercera fase, la fase de seguimiento y evaluación de la intervención, hemos llevado a cabo una evaluación del alumnado para conocer la evolución de sus resultados y una evaluación del programa. Estas evaluaciones se han llevado a cabo otra vez mediante el cuestionario CBAPEU para poder contrastar los datos y mediante cuestionarios ad hoc, creados especialmente para este proyecto. Bien, en esta diapositiva podemos observar un cronograma de la temporalización del proyecto.
El proyecto data su fecha de inicio en el 29 de marzo y se alarga hasta el 24 de mayo. En la primera semana llevamos a cabo la recogida de datos y reuniones iniciales, mediante las cuales podemos establecer las pautas iniciales de actuación. En la segunda semana, la del 13 de abril, comenzamos presentando el programa a todos los compañeros del CAE implicados y además a los estudiantes partícipes del mismo. En la tercera, cuarta, quinta y sexta semana tienen lugar el grueso de las sesiones con el alumnado, que se correspondería con la segunda fase de la ejecución de la intervención explicada anteriormente. En la séptima semana, semana muy importante en nuestro proyecto, tiene lugar el webinar Experiencias en torno a la educación inclusiva, que tuvo lugar en la Facultad de Educación, siempre de manera telemática mediante la aplicación Google Meet. En este webinar tuvieron la oportunidad de participar 2 estudiantes de nuestro proyecto y además una orientadora escolar de un centro público de San Vicente del Raspeig, localidad donde se encuentra la Universidad de Alacant. En la última semana, la semana del 24 de mayo, llevamos a cabo la autoevaluación, en este caso mía como organizadora del proyecto, y la evaluación final por parte de los estudiantes, tanto a nuestro desempeño como profesionales de la psicología y a su desempeño como estudiantes y partícipes en este proyecto. En cuanto al tema principal de las sesiones, que podéis ver abajo en la diapositiva, tenemos diferentes destrezas, como por ejemplo la comunicación y participación en el aula virtual, la organización y planificación de las tareas de las asignaturas, la gestión de las emociones o la educación inclusiva. Cabe destacar que estos temas fueron extraídos una vez analizados los resultados de los cuestionarios iniciales, en donde pudimos localizar estas necesidades y posteriormente aplicarlas como contenidos principales de nuestro programa. A continuación veremos qué hemos obtenido con nuestro proyecto. Pues bien, en esta tan llena diapositiva podemos observar ejemplos de los productos, en primer lugar, obtenidos tras el proyecto. Pues bien, en primer lugar, observamos una captura de pantalla de la entrevista, también telemática, realizada con José María, que es el director de la Unidad de Accesibilidad Digital de la Universidad de Alacant, que se encarga, como bien dice su nombre, de hacer y asegurar la accesibilidad a cualquier tipo de material, recurso, sitio web, sitio físico en el campus a los estudiantes con discapacidad. En este caso, especializados en la accesibilidad a los materiales por parte de los estudiantes con discapacidad visual. También tenemos una captura de pantalla en la parte superior más o menos derecha de la diapositiva de la página web del CAE, donde se encuentra detalladamente explicado el proyecto de teleasistencia. Y por último, en el lateral de la diapositiva podemos ver el cartel del webinar Experiencias en torno a la educación inclusiva, donde se encuentran todos los datos de fecha y hora del webinar, cómo inscribirse al mismo y quiénes serán los participantes. Cabe destacar que también profesorado de la Facultad de Educación participó en este webinar moderándolo y organizándolo. En cuanto a los resultados, cabe destacar que estos resultados han sido medidos tras analizar los datos encontrados en los diversos cuestionarios aplicados durante el proyecto. Por ejemplo, la evaluación inicial nos permitió conocer las necesidades de nuestros alumnos y, en consecuencia, aplicar y diseñar ese proyecto. En cuanto al cuestionario CBAPEU, también pudimos observar unas necesidades iniciales que, tras la aplicación de este cuestionario, una vez terminado el proyecto, fueron completamente o parcialmente completadas y, por tanto, conseguidas. También podemos obtener datos del cuestionario final de valoración del alumnado, donde el alumnado tuvo la oportunidad de valorar completamente de manera libre el proyecto y cómo se habían sentido y sus sensaciones mediante a la hora de realizarlo y participando en el mismo. Y también el cuestionario de valoración del webinar realizado. En cuanto al webinar que os acabo de explicar, cómo se vieron los alumnos en su participación, qué mejoras y sugerencias aportan para futuros webinares, etcétera. Pues bien, una vez expuestos todos los datos del proyecto explicados y analizados, podemos extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, reconocemos que una correcta planificación, desarrollo y evaluación del programa de atención psicoeducativa enriquece muy significativamente el desarrollo psicosocial y educativo del alumnado, en este caso del alumnado con discapacidad visual.
Sin embargo, de la misma manera, también reconocemos una necesidad de más propuestas de digitalización de la orientación psicoeducativa universitaria, acordes a la sociedad actual en la que vivimos, ya que, debido a las circunstancias de la pandemia que hemos comentado anteriormente, es necesario una sistematización y incluso oficialización de los servicios de teleorientación psicoeducativa universitarios para asegurar la participación y inclusión del alumnado con discapacidad visual o con otro tipo de discapacidad en el mundo universitario. Para finalizar, hemos incluido un último apartado donde os explicamos de manera más detallada las imágenes anteriormente mostradas y los detalles de las mismas. Bien, aquí tenéis de manera más detallada el webinar que os he comentado anteriormente y tenemos una vez más el cartel de más cerca para que lo podáis leer con detalle con los datos y fotos de los estudiantes, siempre con su permiso, que participaron en esta interesantísima experiencia y también muy interesante una captura de pantalla de la propia videoconferencia en sí, donde podéis ver los participantes, los organizadores y afortunadamente tuvimos una amplia participación y al final de este webinar se creó un debate muy interesante sobre, como bien dice su título, la educación inclusiva. Bien, pues ahora sí terminamos esta presentación. Esperemos que os haya gustado mucho y que hayáis disfrutado con ella. Os animo desde aquí a que todos y todas trabajemos para asegurar una educación verdaderamente inclusiva en el mundo universitario. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. Adiós.